Bien, vamos a seguir en el sur con otros temas. Tras la seguidilla de hechos de violencia en la Araucanía, el gobierno ha planteado una serie de medidas como patrullajes mixtos e incluso no descartan decretar estado de sitio en la zona. Para hablar de este tema vamos a tomar contacto con el ex intendente de la Araucanía a esta hora, Jorge Atón. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes ya. ¿Qué tal, Fresia? Buenas tardes. Bien, ¿qué le ha parecido estas medidas anunciadas con el ministro en la zona, en que se basan principalmente en aportar o aplicar más seguridad ahí en la Araucanía? Bueno, evidentemente la situación es bastante crítica y tal como lo ha dicho todo el mundo, estamos frente a una problemática que puede derivar en una cosa bastante más compleja a nivel, no solamente de la Araucanía, sino a nivel nacional, en que hay una situación, una crisis de terror, de miedo. Hay actos que claramente han sido muy superiores a lo que han sido en otros años, y evidentemente tienen que tomarse soluciones que sean bastante más drásticas, y efectivamente creo que el estado de sitio no debe ser descartado, pero este es un tema no solamente del gobierno, este es un tema de Estado, este es un tema que efectivamente debe ser aprobado por el Congreso. Por lo tanto creo que tiene que haber una discusión, y creo que lo que hizo el presidente de proponer un plan de tal manera que sea un acuerdo político transversal y que tenga el respaldo del Estado, de tal forma que las policías, el Ministerio Público, los tribunales actúen de forma conjunta para terminar con la violencia que es una situación bastante grave y crítica en este minuto en la región. Sí, hay algunas comunidades, Jorge, que se molestan cuando se habla o se acota a lo que está pasando en la Araucanía solo a hechos delictuales, ¿no? Lo decía usted, acá no solamente es un hecho que tiene que ver con este gobierno o con otro gobierno, sino que es un tema de Estado. ¿En qué minuto esto empezó a tener ya una inflexión que lo hemos visto en el último tiempo, ya con armas mucho más producidas, con hechos mucho más violentos, marcando casas o fundos, una violencia no inusitada, pero sí que se ha repetido en el tiempo en los últimos días? Cuando hay falta de Estado de Derecho, hay una situación de impunidad. Y cuando hay impunidad en cualquier parte, es cosa de ver los fines de semana o días viernes lo que pasa en Santiago. Claramente hay una sensación de impunidad, aquí no pasa nada. La verdad que no hay detenidos y lo mismo está pasando en la región. Ahora, yo sí separaría lo que es el tema del conflicto o de alguna forma la causa mapuche o la problemática del pueblo mapuche y en general, que también la tiene en las zonas rurales, con las situaciones delictivas. Aquí hay actos terroristas, aquí hay narcotráfico, aquí hay tráfico de madera, hay situaciones que claramente apuntan a hechos delictuales que son muy distintos a la situación del pueblo mapuche. Por eso esto tiene que tener, de alguna manera, tiene que ser resuelto de dos formas. Una, recuperar el Estado de Derecho, que exista seguridad, que exista gestión y que actúe el Estado. Yo insisto mucho, este no es un tema del intendente, del presidente o el ministro que vaya para allá. Aquí hay un tema de los tribunales de justicia, el Ministerio Público y un respaldo político transversal a la no violencia por parte de todas las fuerzas políticas de este país, no solamente de un solo lado. Y tal como lo dijo el presidente, que ojalá no se haga un punto político, una situación que partió, está escalando, como lo dices tú, fuertemente, y esto tiene que ser abordado de esa forma, como política de Estado. Como exintendente, ¿usted comparte la idea de un estado de sitio como proponen? Yo creo que tiene que discutirse, porque efectivamente cuando yo veo que están sobrepasadas las policías, que le faltan recursos, que efectivamente es cuestionado y hay una situación de impunidad, evidentemente tiene que discutirse todas las herramientas. Y es un tema que debe llevarse, y la discusión en un país democrático se puso en el Congreso. Por lo tanto, me parece bien que se plantee esta alternativa y que sea discutida en el Congreso de tal manera que haya un acuerdo político transversal para terminar con la violencia. Este es un tema de una decisión política, tal como lo ha dicho muchas veces el senador Huenchumilla, en que yo ahora el llamado que le hago es que ahora es una situación política. Aquí se requiere un respaldo por parte del Congreso, un respaldo transversal de las fuerzas políticas de todo el país, al Ejecutivo, a los tribunales, y por lo tanto el Parlamento no puede estar ajeno a esta situación. Por lo tanto, evidentemente, si esa es la mejor solución, me parece, pero aquí hay un tema de gestión, de que se instaure de nuevo el orden público y se termine la impunidad. No puede ser que estén tomándose los casos
campo, que no exista, no sea delito, que sea solamente una falta. A nadie le gustaría que entraran a su casa aquí en Santiago y se la tomaran, ¿cierto? Llegan los carabineros, desalojan y a la media hora, a las 5 horas después se la están tomando de nuevo. Por lo tanto, esa es la sensación que tiene la gente en el sur. Por lo tanto, la verdad que es una situación crítica. Yo creo que es el minuto que Chile, cuando Chile reaccione. Claro, en distintos cuando pasan hechos de una magnitud así ya en Santiago, y eso lo sabemos, por eso usted lo debe saber se empieza a naturalizar a lo mejor desde la lejanía, ¿no? O desde la distancia de que esto pase en la Araucanía. Jorge, cuando usted fue intendente de esta región, ¿en qué se avanzó? Porque ahora no solo se trata, o a lo mejor, según dice usted, se trata de un tema político, pero va más allá, porque puede ser político, puede ser una discusión intelectual pendiente en nuestro país, pero también puede ser con estos hechos delictuales. Entonces, cada uno, o así se ve por lo menos, cada sector político lo ve de manera o como le conviene, ¿no? Entonces, acá cómo se avanzó cuando usted fue intendente, por una parte, y por qué no se pudo hacer nada más y nos encontramos ahora cómo escala la violencia en la zona. Primero, este es un tema histórico, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos, en que no existió una respuesta coherente del Estado chileno. A mí me gusta hablar de Estado más que de gobierno de turno, porque es un tema tanto del Congreso como de los tribunales, como también del Ejecutivo, del gobierno de turno, en que no existió una respuesta coherente a la problemática del pueblo mapuche, que parte desde la recuperación de tierra, la devolución de la deuda territorial que ellos plantean y que debe ser atendida, el reconocimiento constitucional y sus derechos y todo lo que significa. Y eso ha sido una tramitación eterna en el Congreso. Por otro lado, tiene el carril de lo que es el Estado de Derecho, que se cumplen las leyes y que todo el mundo respete, porque si queremos tener conversaciones debe ser dentro del Estado de Derecho sin violencia. Y aquí lo que ha pasado, la diferencia respecto cuando yo era intendente, la primera punto que yo planteé era que cualquier campo que fuera usurpado, y lo dice la ley expresamente, no iba a ser comprado. Por lo tanto, aquí si se ejercían hechos de violencia para tratar de adquirir o que se le comprara un campo por parte del Estado, si ese campo era usurpado o era tomado, no se iba a comprar. Y eso significó, y además adicionalmente dijimos, mire, todas las comunidades que actúen en forma violenta fuera de la ley, se le van a cortar todos los beneficios, de tal manera que una cosa es que o conversamos dentro del Estado de Derecho o no. Y eso trajo un cierto orden, pero cuando ya empieza a haber yo le haría un relajo de las normas o de ejercerla, hacer una gestión desde el punto de vista de la exigencia que se le entrega al gobierno, al Ejecutivo, a todos los poderes políticos de cumplir las leyes. Evidentemente existe la sensación de impunidad y eso va creciendo, y eso es lo que está pasando ahora. Ya no hay castigo, por lo tanto la verdad que puede pasar cualquier cosa. Su salida de la Intendencia, ya para ir terminando, Jorge, salió justamente después de la muerte de Camilo Catrillanca en la zona, que también marcó una inflexión sin lugar a dudas en el conflicto o en la situación en la Araucanía, mejor dicho. Ayer hablábamos con el diputado Zafirio y él decía que Carabineros tiene una asociación ilícita criminal similar a las mafias que ofrecen protección a cambio de pagos en la zona, y que era Vox Populi, que tenía muchas pruebas y que eso era conocido en la zona. ¿Usted tiene antecedentes de una acusación de ese tipo como autoridad, además, que funcionó también en la Araucanía? A ver, dos cosas bien importantes. La primera, yo al revés. Yo llegué cuando salió Luis Mayor, que fue en el caso Catrillanca, fue exactamente en el pleno caso Catrillanca que yo asumí como intendente, y mi compromiso era estar un año, por eso estuve un año. Eso es lo primero. Lo segundo, yo encuentro realmente penosas las declaraciones del diputado Zafirio, que además fue intendente, alcalde, tenía una serie de cargos en la región, y la verdad que siempre hace declaraciones un poco bombásticas, pero esto yo creo que rayó de acusar a Carabineros de ser parte de una asociación ilícita, lo encuentro de la mayor gravedad. O sea, evidentemente no hay ninguna prueba, todo lo contrario. Una de las cosas más importantes que yo realicé, acuérdense que el intendente representante del presidente de la República, fue darle respaldo a la policía, darle respaldo y trabajar en conjunto con el Ministerio Público de tal manera que fuéramos los tribunales. Pero decir de que en realidad Carabineros es parte de una asociación ilícita para delinquir, yo creo que eso es de una gravedad tremenda, y espero que esto sea
sea corregido o se rectifique el diputado Zafirio, porque lo encuentro grave. Eso apunta exactamente que las fuerzas políticas no hagan provecho o saquen una ventaja política de mala clase, por llamarlo de alguna manera, de una situación que es bastante crítica y que es dramática para la región. Bien, Jorge Atto, muchísimas gracias por haber hablado con Serene. Ya, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Adiós.